Esto ocurrió en el Parlamento canadiense y el FBI está en alerta después de escuchar lo que ha ocurrido en nuestro vecino del norte. Nuestro vecino del norte, donde la embajada de Estados Unidos está cerrada. Después que un pistolero disparara en pleno del Parlamento canadiense matando a un soldado. Y no solamente eso, sino sembrando el pánico. La pregunta es si esto ha sido un acto terrorista. De ser así, Canadá perdió su inocencia a manos de los yihadistas islámicos. Ya no es una guerra en el Medio Oriente, en una guerra lejana a nosotros. Es una guerra que está muy cerca de nuestra casa. Tengo toda la información de lo que está ocurriendo en este momento en Canadá. Bienvenidos a María Elvira, el primer programa de información, análisis y debate para todos los hispanos de Estados Unidos. A trabajar para usted. Bueno, y sin duda algunas esto nos ha dejado atónitos a todos. ¿Cómo es posible que un pistolero que ya se conoce su identidad, el nombre es Michael Sehaf Bibeau, parece que es de Argelia, logró ingresar en el Parlamento canadiense cuando el primer ministro estaba en el Parlamento, cuando todo el cuerpo parlamentario legislativo de ese país estaba en sesión? La pregunta es ¿cómo ocurrió? Lo único que le puedo añadir es el hecho que Canadá se ha unido a los ataques aéreos en contra de las fuerzas de ISIS en el Medio Oriente y se puede pensar en la posibilidad que esto ha sido una represalia por involucrarse este aliado nuestro vecino del norte, en esa fuerza, en esa contienda en contra de los yihadistas islámicos. Está con nosotros directamente desde Canadá el señor Pablo Ortiz, vía Skype, jefe de redacción de Noticias Montreal. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. También está Sami Eppo, que es analista político internacional en nuestro estudio, y Joe Geer, que es especialista en terrorismo y seguridad. Vamos entonces a regresar contigo. Cuéntame, más allá de los detalles, como digo, ya sabemos el nombre del atacante, sabemos lo que ocurrió. La gran pregunta es, ¿cuál es la reacción en Canadá al pensar que ya el islamismo o el extremismo islámico llegó a las puertas? Bueno, es una situación bastante compleja la que está viviendo el país y la que va a vivir en las próximas semanas, porque hay que pensar que esto viene a ser como un episodio más en una serie de incidentes que comenzaron esta semana con otro ataque a miembros de las fuerzas canadienses, y que esto es un debate que sobre el tema del terrorismo y la participación de Canadá en esta guerra contra ISIS, que viene desde hace bastantes semanas. En la discusión donde se aprobó que Canadá iba a ir a atacar a ISIS, hubo un debate muy fuerte entre los partidarios del gobierno y los que están en contra. Entonces esto ya de por sí ha elevado un poco la tensión en el país. Estamos hablando de un país que Canadá es un país que está acostumbrado a abogar por la paz, que nunca ha querido involucrarse de manera directa en conflictos, y pareciera que ahora el conflicto se le está metiendo en casa. Bueno, aparentemente los aviones de combate canadienses que van a participar en los bombardeos en contra del Estado Islámico en Irak, como tú dices, es el mismo día en que se están desplazando el día de hoy cuando esto ocurre. Las últimas informaciones que estamos escuchando por otros medios es que Michael Sehaf Bibeau, que es supuestamente el pistolero, se acababa de convertir al Islam. Lo mismo que ocurrió el lunes pasado, estamos a miércoles, el lunes, cuando hubo otro enfrentamiento entre otro señor que también otro pistolero que también ya se ha confirmado que estaba entregado al Islam y que ultimó a un policía y que arrolló a otro. Entonces son dos incidentes en menos de 72 horas. Su impresión, Mr. Geer, sobre esto, que ya la guerra llegó al norte. Yo creo que la amenaza está clara, y creo que lo que es importante en este momento es que nosotros en el occidente, tanto en Canadá como en Estados Unidos, nos despertemos y nos preparemos. Nosotros con mi organización hace una semana y media hicimos un entrenamiento
para todos los jefes de seguridad de los hoteles y de los centros comerciales en el sur de la Florida. Fue sponsored por la ciudad de Bar Harbor. Y ese es el tipo de cosas que tenemos que empezar a hacer acá. ¿Por qué centros comerciales? Bueno, el caso más dramático de la historia reciente que te puedo dar es Mumbai en el 2008, donde hubo varios ataques simultáneos en la ciudad. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Las personas que me están mirando y mucho en el público de los Estados Unidos dicen, eso en los Estados Unidos no puede pasar. Porque en Canadá el lunes fueron tres incidentes armados. Fue el de hoy, no el del lunes. Primero en un memorial de guerra, después en el Parlamento y después en un centro comercial. Fueron 3 a la misma vez. Claro, pero tú recuerdas que una amenaza... Eso aquí no pasa. No, pero puede pasar muy fácilmente. Mira, tú necesitas una amenaza tiene 2 elementos. Intención, ¿verdad? Quiero hacerte daño y ¿cómo lo voy a hacer? ¿Con qué? ¿Con qué capacidad? Entonces, yo creo que desde el punto de vista de la intención de esos yihadistas, está claro, la amenaza está ahí, somos el enemigo número 1. Desde el punto de vista de sus capacidades, tienen primero que todo aquí en la Florida, por ejemplo, muy fácil acceso a armas de fuego, inclusive más que eso, pero como se mostró en Canadá hace una semana, ni siquiera necesitas armas de fuego. Si yo tengo la intención de hacerle daño a alguien en esta ciudad, así como este joven musulmán que, que había tratado de enfilarse a las filas de ISIS y estaba en ese proceso en Canadá el lunes pasado, decidió acortar el camino, se subió a su carro y atropelló a una persona matándola y hiriendo a otra. Entonces, mira, se llamaba Martin Rouleau, pero en realidad se había cambiado el nombre a un nombre islámico. Claro, y mira que ni siquiera necesitó un arma de fuego. ¿No? Agarró un carro y fue y mató a alguien. Entonces, mató a un soldado y arrolló a otro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a nivel personal? Y ahí está. Este es el incidente del lunes. Hoy hubo otro, para que el público no entienda, los canadienses están bajo asedio, le doy la palabra, el FBI en todo lo que esto ocurre, el presidente Obama llama al primer ministro canadiense, le pone a sus órdenes nuestras fuerzas de seguridad y segundo, el FBI sube las alertas y 3, cierran la embajada norteamericana en Ottawa. María Elvira, hay que estar pendiente. ¿Por qué ellos escogen este tipo de blanco? Este es un blanco significativo. El Parlamento es el Parlamento del país, es el blanco más importante. Ajá. Es un mensaje, no es solamente un hecho de que, porque para matar gente él pudo haber ido a otro sitio y matar mucha más gente. Él simplemente va a un sitio emblemático donde actúa de tal manera y le manda un shock al país entero. Es correcto. Y paraliza el país, porque mira, los aviones están... me gusta eso que me está diciendo, ahora me va a decir por qué lo paralizó, pero el hecho de que es un mensaje, porque es un sitio emblemático. Claro. No fue una parada de autobús. No. Tiene atención garantizada de los medios de comunicación. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Dígame que usted me decía que eso causó, como ha conmocionado la conciencia nacional. Mira, se parece mucho al 911. Se paralizan los aviones, inmediatamente estado de alerta, cierran las embajadas, los aeropuertos entran en un estado de alerta tremendo, la policía está en todo, la gente se guarda en su casa, posiblemente mañana la mitad de la gente no vaya a trabajar, entonces ocurre el stock market se cae, entonces, ¿qué están haciendo? Un impacto fuerte, un solo hombre, Pablo, o 2 hombres. Lo que está diciendo el especialista tiene razón. Por eso digo, la conciencia canadiense ha sido resquebrajada y la inocencia ha sido quebrada. La reacción entonces de la ciudadanía, déjame mostrar en lo que tú me hablas la gráfica de los 3 lugares donde ocurren estos atentados en este momento en Ottawa. Ahí está, son 3 en el centro de la ciudad, incluyendo el Parlamento, que para mí es sin duda el más significativo. ¿Cómo está la conciencia del canadiense común y corriente? Bueno, la situación es bastante difícil, sobre todo porque la sociedad ahorita quiere respuestas del gobierno, especialmente desde que se conoció ayer, hay que mencionar, ayer la policía dio una rueda de prensa y admitió que había 90 personas que están en una lista de vigilancia, y los últimos reportes que salieron hace pocos minutos es que el sospechoso involucrado en el atentado de hoy habría estado entre esas 90 personas que estaban siendo seguidas por los servicios de seguridad de Canadá. Incluso se les había revocado el pasaporte canadiense, igual que al que cometió este acto el lunes pasado, se les había quitado el pasaporte canadiense porque se temía que iban a salir del país para unirse a los grupos terroristas. Entonces, claro, pero fíjate, te interrumpo porque aquí, eso es lo que tú estás diciendo, no había ninguna prueba, pero aquí está un policía canadiense diciendo que no había por qué arrestarlo. Veamos.
Sí, es que en el caso que fue del lunes de este sospechoso Martin Rouleau, la policía dijo que de hecho lo detuvieron cuando lo detuvieron en el aeropuerto cuando intentaba salir de Canadá. En ese momento hablaron con él, sabían que se había convertido al islamismo, sabían que tenía visiones cada vez más radicales, pero no tenía suficiente evidencia para imputarle por algún cargo. Claro, Por no eso el estamos en alejamiento. Cuba, donde uno no arresta a la gente antes que cometan el crimen. Y ahí está el policía, adelante. We did not have any indication. No teníamos ninguna prueba de que cometería un crimen en Canadá o en otro país, porque si lo hubiéramos tenido, lo habríamos arrestado. Because if we did, we would have arrested him. Mientras tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo en el Medio Oriente? Sabemos que ISIS sigue en su emboscada en contra de los kurdos, pero ahí es la duda si en realidad nuestro bombardeo, donde los canadienses están involucrados, es efectivo. No, no es efectivo. Pero ¿cómo que en no es absoluto, efectivo? no es Si efectivo. el líder de la coalición liderada por Estados Unidos, bueno, el María general Elvira, John dice bueno, que sí no, es efectivo. No es efectivo. No es efectivo porque cualquier analista, y eso está en los registros de vuelo, Ajá. están que por cada 100 ataques que se hacen, solamente 10 lanzan la bomba. No. Sí, ¿Y señora. los otros 90 qué 10%. pasaron? Los otros 90, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ISIS dice, me están mandando 100 ataques, en los cuales solamente 10 lanzaron bombas, los otros no lanzaron bombas, dicen, y yo estoy sobreviviendo. Entonces, es una gran victoria mediática para ISIS. Lo discutimos aquí en el último programa, María Elvira, de que ISIS con esto lo que está logrando es reclutamiento de más gente. Está esta persona que reclutó aquí, los que están reclutando allá, los turcos se están yendo por miles, se están yendo a luchar allá. Pero usted me dice que le doy la palabra, fíjese, estos son videos, una imagen habla más que 1000 palabras. Aquí están miembros de ISIS mostrando cómo ellos han podido capturar algunos de los paquetes que envían estos aviones a las fuerzas kurdas. Entonces, ¿cómo es esto posible? Que nuestros empaques o lo que estamos enviando para ayudar a nuestros amigos caigan en manos del enemigo. Y ahí está mostrado. Nuestra granada, nuestro cohete, nuestras provisiones. En 3 palabras, falta de liderazgo a nivel ¿Por parte de internacional, quién? por supuesto a nivel también americano, Bien. falta de Obama, falta de entendimiento. Vamos a volver a ponerlo nuevamente, señor director, porque es una vergüenza. ¿Cómo es que este paracaídas que contiene todo este armamento que tiene que caer en manos, ahí está? Esto realmente, María Elvira, típicamente hay un range de 50% más o menos de este tipo de bombardeos de ayuda que caigan en sitios donde no fueron indicados. La verdad que esto, en ese sentido, la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha tenido un éxito bastante bueno en esta vez, porque solamente este es un caso único donde han caído ese tipo de armas en malas manos. Y entonces la pregunta, ¿esto es un caso único o esto es la generalidad? ¿Cuál de las dos es? Porque ISIS dice que esto pasa todo el tiempo. Usted me acaba de decir que solamente el 90 porque ellos lo quieren aprovechar para hacer quedar mal a los Estados Unidos y reclutar más gente, como decía aquí mi colega. ¿Qué piensa usted? Mira, estos son lanzamientos de precisión hechos desde un C-130. Bien. Okay, ellos saben exactamente dónde va a caer eso. ¿Okay? Sí. Se equivocaron. Bien. Pero, ¿Cuántas veces se equivocan? Exacto. La pregunta es cuántas veces nos estamos equivocando. ¿Sabe usted? Porque dice John McCain, que sabemos que es uno de los senadores republicanos, que fue miembro de las Fuerzas Armadas, que estamos perdiendo la guerra porque esto ocurre muy a menudo. ¿Quién dice la verdad? McCain. McCain dice la verdad. ¿Usted qué dice? Yo digo que tenemos que empezar a señalar quiénes son nuestros amigos y quiénes no. Toda la acción de Turquía en todo este conflicto ha sido simplemente pero nuestro bombardeo ¿es efectivo o no lo es? Eventualmente vamos a tener, si queremos ganarle a ISIS allá en la tierra, tenemos que llegar por tierra y limpiarlos. Le agradecemos, Pablo, que está usted directamente desde Canadá, y Canadá está ahora pagando el haberse unido a esas tropas que están bombardeando este grupo, sin duda el más radical que ha visto el Medio Oriente. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Vamos a ver cómo es la reacción en las próximas 24 horas de las autoridades del Canadá. Ya regreso con más. Pronto en las escuelas de Miami, la verdadera historia de Cuba, gracias a un documental que habla desde Colón hasta Castro.
Bueno, vamos entonces a hablar de la historia de Cuba, pero la historia de Cuba contada desde el exilio. Por eso le vamos a dar la bienvenida al señor Pedro Roy, que es investigador asociado del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, que es el que hace este pequeño documental de 26 minutos, que ahora vamos a hablar de él, que es la historia de Cuba en la Universidad de Miami. Gracias, Roy. También está el señor Alejandro Condis, que es historiador de arte cubano, que es la juventud cubana. Y está Sergio Comas, abogado y analista político. Muchísimas gracias por estar. ¿Por qué este proyecto de hacer un pequeño documental y distribuirlo por las escuelas privadas del sur de la Florida, donde están los niños cubanoamericanos? Mira, la idea, y con esto trabaja mi colega Jaime Suchiliki, y hacemos el contenido, Jorge Sotolongo, un productor magnífico, es el que lo trabaja, y el contenido es rescatar la historia de Cuba para nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso está en inglés y está dirigido precisamente a esos muchachos que nacieron en Estados Unidos, porque la cultura se alimenta de la historia. Y del que le escribe. Exactamente. ¿Y quién le escribe es el que cuenta la historia? Y precisamente queremos contarle al cubano todas las razones que tiene el joven cubano nacido en Estados Unidos, el orgullo que tiene que sentir por sus raíces. ¿Por qué? Cómo se forma la nacionalidad cubana. O sea, y cosas. Pero ¿por qué es que esos niños no saben la historia? La pregunta es, ¿por qué se la tienen que contar ustedes? Nosotros la contamos precisamente porque en el currículum en los Estados Unidos, la historia no solo de Cuba, la historia de los Estados Unidos ha sido marginada. Usted que viene de Cuba y que estudiaste la historia de Cuba en Cuba, supuestamente, por lo que hemos tenido otros expertos en el programa que dicen que es que la revolución castrista enseña la historia desde su punto de vista, que no es la fidedigna. ¿Qué piensas tú de este documental? Yo creo que el documental, la iniciativa es bastante positiva, puesto que yo mismo llegué de la isla hace un año y me doy cuenta que en la propia isla no se cuenta la historia de Cuba como a la gente le interesaría que fuera, o como es fidedignamente, ¿no? No quiere decir que el material sea fidedigno, porque todo material pasa por la subjetividad de un historiador, ¿no? La historia depende de quien la cuente. Claro. Pero es interesante que se cuenta la historia desde un punto de vista que antes, cuando uno está en Cuba, no te la cuentan. Y entonces en Cuba los jóvenes son muy apáticos con la historia de Cuba, porque te la cuentan de una manera que los héroes son lo más extraordinario del mundo, no tienen defectos, y aparte de eso llega la Revolución Cubana, llega Fidel como el gran Mesías y viene a salvar a Cuba. Y entonces este material lo que hace es subvertir precisamente eso, ver la historia de Cuba desde otro ángulo. Vamos entonces a mostrar un pequeño fragmento de este documental que, como digo, lo presenta, lo financia, lo arma la Universidad de Miami a través del Instituto Cubano y de Estudios Cubanoamericanos. Aquí hay otro fragmento. Los cubanos siguen viviendo en la pobreza, siguen sin libertad ni derechos humanos. Cuba continúa aún en una dictadura militar. Está muy bien hecho, tiene buena producción, buena fotografía, muy bien armado y muy bien escrito. Pero ahora el contenido, ¿qué le parece? Sí, yo vi el material y estuve pensando que es un esfuerzo encomiable, efectivamente, y está manejado visualmente a una generación que se ha criado en la época de la computadora. Yo estudié en la época de los libros. Las deficiencias que le encuentro, en que a mi juicio, aunque que tiene patriotismo, es muy tardío, en un momento que el gobierno cubano ha mandado muchos académicos aquí para intercambiar las universidades e infiltrar el pensamiento universitario y escolar. Incluso ustedes recordarán que hace un tiempo... ¿Qué usted me quiere decir con tardío? Que es muy tardío. Yo creo que tardío en el sentido de que Cuba se ha gastado mucho dinero en penetrar el sistema de educación universitario, que es muy importante, que es cuando los estudiantes norteamericanos, cubanoamericanos, empiezan a formarse un criterio de la vida. Ahí es donde reclutan a los muchachos, ahí es donde tratan de penetrar. Incluso el propio Herald utilizan líneas subliminales para que la gente lea positivamente el tema cubano. Se cuelan eso donde quiera. Ahora, decía que era positivo en el sentido de que los jóvenes hoy aprenden por la mirada, por el video, por la imagen, y de eso se trata. Creo que en 26 minutos logran contar bastante, pero a mi juicio se quedaron cortos. Pero entonces, ¿qué pasa, Roy? Que sin duda que los críticos les van a decir, mira, ¿quiénes son ustedes para estar contando la historia de la manera que es? Mira, no es así, porque ustedes están en los Estados Unidos. Nosotros estudiamos la historia. Jaime Suchiliki ha escrito un magnífico libro de historia de Cuba. Con el mismo título. Exacto. Yo tengo otro libro de historia exhaustivo, con una
investigación que me tomó más de 5 años. Todo esto lo hemos ido resumiendo en este documental. Y en el fondo el mensaje es un mensaje de la importancia que tienen para los seres humanos sus derechos individuales. Hacemos énfasis en la prédica de los maestros, que comienzan con Agustín Caballero, Félix Varela, Luji Caballero, Mendive, que fue alumno de Luji Caballero, y Mendive, José María Mendive, que fue profesor de José Martí. Y cuando usted me dice, y en ese grupo vemos, lo que estoy diciéndote es que con estos maestros en las aulas el cubano aprende sus derechos como individuo, sus libertades como ciudadano. Y eso es el mensaje más importante que hay en este documental. Ahora me va a decir si este documental a dónde está llegando, a qué escuelas del sur de la Florida y si podría llegar adentro de Cuba. Veamos otro fragmento. En el 2006, Castro cae enfermo y relega el poder en una rápida y pequeña transición a su hermano Raúl Castro, quien se convierte en el nuevo general. Tras pequeños cambios, continúa la represión, se ha incrementado la militarización de la economía y los cubanos continúan abandonando la isla. A pesar de los pequeños ajustes económicos realizados por Raúl, Cuba no parece moverse a abrirse al mercado, ni siquiera al modelo económico chino. Hoy, Cuba es aliada de Irán, Venezuela y Corea del Norte. ¿Para qué público está dirigido? Esto está dirigido, como dije al principio, para nuestros hijos y nuestros nietos, para tus hijas, para tus nietas eventuales. En el en sistema inglés escolar. Y ahora lo estamos haciendo, lo estamos empezando la producción en español. Y es el primero de una serie. En inglés, el sistema escolar norteamericano en el sur de la Florida. Eso es lo que ustedes quieren. Nosotros queremos llegar, estamos en este momento, y eso es una de las razones por las que te agradezco estar en tu programa, estamos en el proceso de promover el video. ¿El video para las escuelas públicas o las escuelas privadas? Pero además nosotros pensamos, por ejemplo, nosotros tenemos médicos que se lo están dando como regalo de estas festividades a sus pacientes, como regalo para sus nietos. Pero voy más allá. O sea, ¿A ustedes les encantaría que este material se pudiera ventilar en las escuelas públicas del sur de la Florida? Mi pregunta es si hay algún tipo de esfuerzo por parte de ustedes de cabildeo a la Junta Escolar para poder presentar este material. Sí, lo estamos haciendo, lo iniciamos. No quiero dar nombres porque algunos están aspirando a otros cargos, pero sí lo estamos haciendo. Dime ustedes que por lo que he sentido rechazan grandemente todo lo que tiene que ver con historia, ¿no? Política, historia, Martí, Maceo, porque la revolución lo ha desgastado. ¿Qué es lo que tiene que contener este documental para volver a inspirar en ustedes el deseo a conocer la historia? Yo creo que el material es muy corto y eso es bueno. Los jóvenes de hoy día, si el material dura 1 hora, no lo vamos a ver. Me pasa a mí, yo veo algo muy largo y no lo veo. Yo creo que es bastante dinámico, es bastante rápido y yo creo que es una iniciativa para que la gente se estimule para seguir estudiando. A lo mejor ves a un héroe y quieres seguirlo estudiando, pero lo ves desde otra perspectiva, que no lo veías en Cuba, y ya ves que la historia de la Revolución Cubana está contada de otra manera y ya tú piensas, bueno, ya aquí hay otra historia, déjame ver, déjame seguir investigando qué es lo que está pasando en Cuba realmente, qué ha pasado, qué fueron los mambises, qué fue Martí realmente, porque Martí es supuestamente el autor intelectual del asalto de Cuartel Moncada, decirle casi como que le mandó a Fidel una carta, bueno, dale, ve a hacerte el Cuartel Moncada, eso es increíble. Y entonces cuando uno ve esas cosas insólitas dentro de la historia del arte, esa manipulación, te dan las ganas de dejar los libros a un lado y dedicarte, no sé, a jugar en Nintendo o a hacer otra cosa. Absolutamente. Usted se imagina que han agarrado a Martí. Yo espero que haya una segunda parte, porque efectivamente el material tiene 11 minutos dedicado a la Cuba contemporánea, que es la crisis que estamos viviendo, algo de lo cual también los cubanos que llegan aquí están hartos, pero que es algo novísimo para muchachos nacidos aquí en Miami. Ahora yo espero que se explique con más razón por qué hubo una burguesía, una que apoyó a Fidel Castro a tomar el poder y estamos todos del lado de acá esperando que aquello se caiga. Así que esa explicación yo la hubiera querido más razonada, o quizás un segundo material para que los muchachos sepan por qué el diferendo Cuba-Estados Unidos hoy en día se mantiene. Bueno, ese es el próximo. Sí, pero quiero aclarar, sí. La burguesía cubana lucha por una Cuba honesta, por una Cuba donde las libertades y sobre todo la honestidad administrativa fuera una obligación del político. Y en eso la República falló.
Sin duda, pero lo que está diciendo Comas me parece que es y interesante. hay que ir a eso. No, hay que claro hacer que hay que hacerlo. De los 52 años de bronca. Promesa en tu programa. Sí, gracias, bueno, felicidades. Y gracias, María. Por lo menos por la intención, el intento y la energía y los fondos dedicados a que nuestros hijos sepan. Y creemos que es un magnífico regalo de los abuelos Navidad, a sus nietos y a sus hijos. Regreso con Parte de Guerra. La Fiscalía de nuestro estado, la Florida, pedirá la pena de muerte para el convicto Adam Matos, quien asesinó a sangre fría el mes pasado a la madre de su hijo de 27 años, a sus dos padres y al novio de esta. En total, 4 muertes, además de secuestrar al niño de esa relación que tiene autismo. Acusado también de asalto con agravante y de huir de la justicia. Nadie atendía en la casa de los Brown y la policía al entrar consiguió sangre por todos lados y por supuesto el olor fétido de la muerte. Los cuerpos hallados a 1 milla, sacrificados de diferentes maneras, tiro en la cabeza, asfixia con bolsa plástica, tiro en el dorso y fractura de cráneo. El acusado fue encontrado junto al niño, escondido en un hotel de Tampa y deberá pagar con lo más preciado, la vida, el crimen que pareciera lleno de pasiones y locura. Solo puedo pensar en el niño huérfano con autismo, inocente y seguramente alegre y absorto de esta horrible tragedia. Adam Matos se ha declarado no culpable y estará preso hasta el momento de su ejecución sin fianza. Esto es Parte de Guerra. Les habló Bernardo Jurado para María Elvira Salazar. Víctimas del bisturí, el ego y la edad. A continuación, conozcamos a famosos con carreras destruidas. Bueno, entonces vamos a hablar de belleza y ustedes estaban viendo la diferencia en las caras cuando uno nace y cuando se convierte a estrella de Hollywood. Le damos la bienvenida a la señora doctora Clara Senior, que es médico especialista en medicina estética. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Un placer. Y la hemos invitado porque ahí está la cara sin duda de esta actriz muy conocida, ganadora de Oscar, que se llama Renée Zellweger, muy conocida, muy buena actriz, pero que ha creado una conmoción en las redes sociales porque aparentemente se ha hecho tanto trabajo en la cara que se cambió la expresión. Son personas diferentes. Ahí estamos viendo el antes y el después. Dígame su impresión. ¿Usted cree que hay una mejoría? ¿Usted cree que...? Bueno, lo que pasa es que hay un cambio muy drástico en lo que era antes, que se veía como una cara natural, más angelical, hacia una cabeza de la ceja que cae hacia adentro, probablemente por colocación de Botox inadecuada. La suerte es que eso va a pasar probablemente en unos 4 o 6 meses. Bien. Pero pareciera que se inyectó los pómulos y que está mucho más delgada. Parecen 2 personas casi diferentes. Por eso es la conmoción y por eso los comentarios, son cientos de miles de comentarios en las redes sociales por este cambio tan drástico. Sí. Pero no es solamente ella, vamos a ver, señor director, si usted me pone las otras artistas a lo largo de los años, donde ahí está Megan Fox, fíjense la diferencia, y sin duda vamos a ver una serie de otros personajes de Hollywood, conocidos, menos conocidos, pero aún así se ve que la transformación a través, y este sin duda que es el gran ejemplo, este es el epítome. Uy. No, Michael Jackson, el epítome sí. de lo que pueden ustedes hacer, ¿no? Y Sammy Sosa, que ahora tiene un color, una tez muchísimo más clara que lo que era antes. Pero bueno, todos caen en manos de profesionales como usted. Bueno, no.
No, no usted, le digo, que no, porque sabes que cirujanos plásticos. Cirujanos plásticos, yo me dedico al área de medicina estética, yo no hago cirugía, y también me cuido mucho de no juzgar al otro y de respetar mi propia ética profesional. Yo creo que cuando un paciente, bueno, como es el caso de Michael Jackson, que realmente quedó destruido, no fue una mejoría ni un empeoramiento, fue una destrucción de su rostro. Pero algunos piensan que esta muchacha también se ha destruido el rostro, porque bueno, son opiniones. Yo ahí no veo un rostro destruido realmente, yo veo un cambio muy drástico. Yo no podría decir que la otra persona se ve, porque parecieran dos personas totalmente diferentes, que está totalmente destruida. ¿Y cómo esto ocurre? Explíqueme, mire ahí, ¿cómo es que esto ocurre? ¿Es que el médico se le va la mano o el mismo paciente pide más? ¿Cómo es que uno llega a este proceso? Habitualmente ocurre que el paciente no tiene límites y quiere más y más y más, y yo creo que ahí tiene que haber una parte del médico de decir y saber decir hasta aquí. Porque ahí comienzan a aparecer los efectos secundarios. De repente, ahorita son dos personas diferentes lo que estamos viendo en este momento con ella, pero sin embargo no tiene su rostro destruido. Entonces, si fuese el caso de que continuamos rellenándole los labios, continuamos rellenándole los pómulos, continuamos colocándole botox de forma desmedida, pues su rostro sí va a cambiar y se va a convertir probablemente en un problema para ella. ¿Y por qué casi siempre ocurre en Hollywood? Porque fíjate, vamos a volver a poner, señor director, si usted es tan amable, alguna de las fotografías. Son artistas, son gente que están en el mundo del cine. Y aquí, y algunos consideran que a esta señora que murió hace aproximadamente 2 meses por una complicación en la garganta, después de una cirugía estética, le pudo haber causado la muerte. No solo ocurre en Hollywood, yo en mi consultorio lo veo en el día a día. Ay, cuénteme. Y aquí lo que estamos viendo es simplemente porque esta persona es famosa y sale en la televisión, pero probablemente el que llega a mi consultorio pidiendo más y más y más, o que viene ya con un efecto secundario de otro sitio, no lo estás viendo en la televisión, pero sí existe, o sea, ocurre en la vida real, no solamente en la pantalla de la televisión. Esto es simplemente una muestra de lo que ocurre a la persona común. Ok, a la persona común y corriente, y esto es como un mal de nuestros tiempos. Es lo que hablábamos la semana antepasada, que hablábamos del síndrome dismórfico corporal. Es una persona que está obsesionada con la belleza, con un cambio drástico en su rostro, con una ansiedad por de repente algún defecto físico que tiene o no, que lo lleva a focalizar de repente un problema personal en algún área específico de su cuerpo, y que debe ser idealmente trabajado de forma psicoterapéutica. Pero espérese, ¿no piensa usted que algunos piensan, hemos descubierto la fuente de la juventud? En el Botox, en el Juvederm, en el todo eso. Entonces, hemos descubierto la fuente de la juventud. Todavía no y como lo hemos ahora los médicos, no, piensa el paciente, y como ahora los médicos tienen todos estos inyectables, pues entonces yo voy a tratar de pedir más y más y más. Que es así. Que por eso que la medicina moderna nos ha dado esa posibilidad de ser jóvenes siempre. Sí, pero no es así, tan así. No. O sea, tú tienes que trabajar también la parte interior. O sea, ¿qué haces tú con ponerte Botox y hialurónico si estás mal por dentro? Si no comes saludablemente, si no haces ejercicio. O sea, yo creo que es algo integral, y en la medida que tú haya una autoaceptación de tu persona, de ti contigo, de dejar de pelear contigo en el espejo, de aceptarte y de trabajar la parte espiritual, no religiosa, ojo, estoy hablando de la parte emocional, de tu corazón, de sentirte bien con quien eres, esto no va a ocurrir. Tú no vas a querer que te inyecten mucho más, tú quieres envejecer con dignidad. Claro, pero es que Hollywood siempre busca, y estas señoritas creo que lo que quieren es tener siempre un papel protagónico. La exigencia del medio también es muy fuerte. Gracias, agradezco muchísimo. Que Dios la bendiga, a ella y a todas las que se llenan. Y que las proteja. Y que las proteja para que no sean otras personas después que salgan de la consulta médica. Gracias, doctora. Gracias a ti. Vamos por la entonces invitación. ahora a hablar de otro señor que también le pidió al presidente Obama que no tocara a su novia. Fíjense. Señor presidente, no toque a mi novia. En realidad yo no planeé esto. Lo siento, por favor, discúlpelo. Tu novio me está avergonzando sin ningún motivo. Me da vergüenza. Pero ha sido algo sin ningún motivo. Le damos entonces la bienvenida al señor Anthony Verdugo, que es analista político republicano. Un gusto en tenerlo en un momento prominente
miembro del Tea Party del sur de la Florida y fundador y director ejecutivo de la Coalición Familiar Cristiana. Gracias, Verduro, por estar con nosotros. María Elvira. Hemos escuchado que al presidente los afroamericanos se estaban yendo la semana pasada cuando él estaba en un evento político auspiciando o dándole la mano al gobernador de Maryland. Y ahora tenemos este encuentro donde este señor le dice que no se le acerque a la esposa, a la novia. ¿Qué piensa? Sin duda el presidente tiene un problema de imagen. El presidente desafortunadamente ha perdido el respeto de la nación y esto ocurre muy simplemente porque se ha visto duda en él, se ha visto debilidad. No ha sabido manejar las situaciones como tiene que haberlas manejado. Por ejemplo, las crisis internacionales con ISIS, en donde él mismo ha admitido que no reconocía la fuerza de ISIS y el empuje que tenían ellos. Claro, pero vamos a ir más allá de la política exterior, al hecho de que el presidente está votando, el presidente está al lado de esta señorita Michael Jones, que es un residente de Chicago, de donde mismo es el presidente, por eso le toca votar ahí. Se ve que la novia, que es la que está al lado del presidente, se está riendo, y este señor le dice: no toque a mi novia, señor presidente. Óigame, eso, aunque es una pequeño incidente, puede decir mucho. Eso mismo, es el problema de imagen. Regresamos a eso. El presidente ha perdido el respeto del pueblo americano por las debilidades, por ser indeciso. Una persona que en realidad, desafortunadamente, el presidente lo que ha hecho es rebajar lo que es la imagen de la presidencia a tal punto donde llegamos ahora, y se está viendo ahora en la calle, como el que dice, se está viendo entre el pueblo en general, y eso crea un problema de imagen no solamente para el presidente, pero para los Estados Unidos en el mundo exterior. La presidencia de los Estados Unidos es el puesto más poderoso en el mundo, en planeta Tierra. Claro. Y el presidente no ha sabido llevar ese puesto al nivel que tiene que llevarlo. Pero lo que más me sorprende aún es, en este incidente son afroamericanos, son miembros de su grupo. En el incidente en Maryland, que lo estábamos mostrando también al principio de la semana, son afroamericanos que cuando este presidente está hablando se están yendo. Yo no recuerdo en los 30 años de periodismo haber visto un evento donde tan marcadamente el público se está yendo o se va cuando el primer mandatario no hay liderazgo, hay falta de liderazgo, total. Y siendo afroamericano, pudiendo ser el primer negro en haber llegado a la Casa Blanca, sus propias gentes, no todas, pero algún grupo lo está repudiando. Sin duda, sin duda. El presidente fue a Prince George's County, que es en Maryland. Más del 90% de esos votantes votaron por él y para Biden en las últimas elecciones. Negros, son afroamericanos. Ahora lo ves también con el grupo de las mujeres. Los votantes, las mujeres no están apoyando a este presidente, no están apoyando al partido. Y el partido tiene un problema de imagen, pero es más de imagen, es porque no son decisivos. Hemos visto también cómo ha mal manejado el problema de Ebola. No es que queremos politizarlo, pero a la misma vez estamos viendo que no han habido los pasos necesarios para proteger el pueblo americano. Pero cuando usted me dice ISIS, algunos consideran que ISIS todavía está muy lejos, que eso es en el Medio Oriente, que no es un problema que les está tocando en su comunidad. ¿Usted cree que le están pasando la cuenta al presidente Obama por no saber manejar la política exterior? Los afroamericanos. El problema no es solamente la política exterior, el problema es política exterior e interior. La imagen de debilidad, de falta de liderazgo que este presidente ha mostrado, se muestra en todas partes. En las encuestas que estamos viendo ahora, por ejemplo, en la economía, el pueblo americano está culpando al presidente por la economía mala. Y la economía es el número uno problema que hay. Pero en esa encuesta también muestra que de todas las preocupaciones del pueblo americano, incluye el terrorismo internacional, incluye ISIS. Una encuesta que se hizo ahora por la prensa asociada, dice que los 5 problemas más grandes son la economía, son Ebola, son ISIS, son el terrorismo y el cuidado de salud. Entonces ya está. Los problemas a nivel internacional ya están en la preocupación. ¿Son 2 de los 5? Eso está interesantísimo. Entonces los extremistas de ISIS lograron su cometido, que con estas ejecuciones públicas le han metido miedo al público, a todos los diferentes grupos que componen esta nación, los negros, los hispanos y los americanos. Cuando el presidente americano dice, yo no sabía que ISIS estaba tan fuerte, este grupo cuando había que era un university y después se declaró que no, ya hay muestra. Muchas gracias, Verdugo. Siempre un gusto. Gracias. Ya regreso.
el escritor cubano William Navarrete nos visita desde París para compartirnos sus memorias desde Cuba. En realidad, al pensar en Cuba y al pensar en el título Fuga, siempre pensamos que es que se escapan del país o hay una forma de llegar a Estados Unidos, que es donde suelen llegar los cubanos. Y no tiene nada que ver con eso exactamente. Son muchas fugas, las fugas que todos emprendemos diariamente en la vida, entre las circunstancias de la vida. Puede ser un padre tiránico, puede ser una familia omnipresente, demasiado dominante en la vida de cada cual. Puede ser un pater familia general, como es el caso de un dictador que le controla la vida. O sea, puede ser todo eso al mismo tiempo. Bueno, y está con nosotros el autor de este libro, gusto en tenerte, William Navarrete, Gracias. El autor y escritor de este libro Fugas, que acaba de salir al mercado. Lo va a presentar en el sur de la Florida en Books and Books el próximo viernes, así que gracias por estar con nosotros antes de esa presentación. Y bueno, cuando se dice fugas, siempre se piensa en los cubanos, ¿no? Bueno, y en los venezolanos, y en todos los latinoamericanos que tienen una situación parecida a la de la isla de Cuba. Dime por qué le titulas Fugas a este libro. Primero que todo porque pensé en las fugas de Bach, que es clásico y es música clásica. Y de hecho el libro comienza con una conga de negros en Oriente. Qué bien. En un pueblo en Banes. Qué bien. En la parte oriental de Cuba. Sí. Y Cuba es un país eminentemente musical. Y la música ha sido una especie de instrumento para sobrevivir en el medio de las desgracias y de la opresión y de todas las cosas que conocemos de los últimos 50 años de historia cubana. Y claro, en el libro hay muchas fugas y evidentemente hay una fuga que es la fuga final. La fuga es la salida definitivamente del país, que es como abandonar la madre en cierta medida. Claro, pero y es lo que estábamos hablando, que desgraciadamente el cubano, no sé si es porque ha tenido que ser así, no hay más ninguna otra opción, que siempre es la fuga individual versus la fuga colectiva. Yo resuelvo mi problema, yo me fugo, yo me voy y dejo atrás la tiranía y los otros cubanos. Exactamente. Pero no es solamente ahora, eso comenzó desde la primera ola de la cual yo soy producto, así que es un patrón común, ¿no es así? Exacto, ya había pasado también en el siglo XIX, cuando qué interesante. Sí, cuando la colonia española, o sea, también... Vámonos. Nos vamos y creo que es la historia del país un poco cíclica, ¿no? En ese sentido. Que es lamentable. Que es lamentable. Lamentable. Entonces, la tesis del libro me dice que es la fuga de un dictador, también la fuga personal de un padrastro que maltrata. De un sistema social, en realidad, donde intervienen... los compañeros de clases, con las personas que viven cerca de ti, tus vecinos, las circunstancias de la vida cotidiana, a veces seres anónimos que te echan a perder el día. Yo recuerdo situaciones increíbles. Yo una vez estaba en La Habana, en la calle 23, saliendo de la universidad, esperando que pasase un autobús, una guagua, y de pronto estaba yo parado en el borde de la acera, en la parada, y vino una guagua a toda velocidad. Y en esa guagua había alguien enganchado en la puerta, que venía con la mano abierta a la velocidad de la guagua, y con la mano abierta me ha dado un bofetón. Evidentemente que ¿cómo escaparse de eso? ¿Cómo escaparse de un país donde la violencia está contenida? Es una cosa muy curiosa, pero que se manifiesta... ¿La violencia está contenida? Está contenida, pero se manifiesta de pronto en pequeños arranques de ese tipo, que no tienen justificación y que te dejan en un estado de impotencia absoluta, porque... Ahí yo me quedé, la guagua siguió, esa guagua nunca se paró, nunca supe quién fue, pero el que recibió la bofetada fui yo. Eso es una imagen, por ejemplo, que nunca se me olvidó. Y ese es el tipo de imágenes o de situaciones que me inspiraron a escribir este libro. Dime la comparación que tú haces entre las universidades de La Habana y las universidades de París. Tú hace 20 años que vives y escribes en París, que agradable, ¿no? y la comparación con las escalinatas de la Universidad de La Habana, que ahí están las imágenes. Dime por qué esas dos figuras se comparan. De todas formas, yo considero que la Universidad de La Habana, en la época en que yo estudié, tenía excelentes profesores, a pesar del programa oficial que forma parte del adoctrinamiento y todo lo que conocemos. Pero tenía excelentes profesores que habían sido profesores formados también ya en el capitalismo, porque muchos de mis profesores habían sido profesores en los años 40 y en los años 50. Fíjate. Bien. Eso los heredé yo, los tuve en los años 80 cuando yo estudié allí. Al llegar a París y estudiar en la Sorbona, también una carrera de letras,
me di cuenta de la absoluta libertad que tiene el estudiante. O sea, el estudiante asiste o no asiste, va o no va, nadie te vigila, no hay ningún compromiso. Yo en realidad el sistema de estudio en la Universidad de La Habana era casi que de cooperativa, de colectivismo, o sea, era un grupo unido a la fuerza, donde tenías que formar parte y interactuar con todo el mundo. Pero entonces, en París para nada. Pero entonces, ¿por qué me estás haciendo la comparación? ¿Qué sacas de esa comparación? Saco de la comparación que es muy difícil escoger cuál de los dos sistemas te prefieres. O sea, yo, por supuesto, indiscutiblemente de la absoluta libertad, que es por eso por el que me fui de Cuba. Yo creo que en la Universidad de La Habana, a la larga, había la posibilidad de aprender mucho, pero muy poca posibilidad de ponerlo en la práctica. Bueno, eso aparentemente no es solamente en cuestiones cuando se tratan de escritores como tú y en el mundo literario, sino también en todas las carreras. Tú puedes estudiar medicina e ingeniería y después tienes que ser botero o estar ser cuentapropista. Exacto. Finalmente, ¿cuál es la tesis? ¿Con qué tú quieres que el lector se quede? Yo quiero que el lector se quede con un mensaje de esperanza en cierta medida, porque a pesar de las circunstancias, de las peores circunstancias en las que te corresponde vivir, siempre vas a tener un escape, siempre vas a tener una salida en el arte, una salida en la literatura, una salida en el amor, en la amistad, en el sueño, en la ilusión, en el futuro, en la esperanza, en la fe, en la religión. Cosa. Siempre tienes millones de salidas, tienes millones de opciones, esperando la salida definitiva. La salida definitiva, que en el caso muy específico de Cuba era la salida definitiva y física del país. O la salida de los dirigentes, de los dirigentes que son esa salida es casi una utopía, No, como que una utopía. Hay que tener fe, sin duda que esa isla va a tener democracia, libertad y derechos civiles muy pronto. Se lo merece. Es que nosotros no somos excepcionales, el resto de la América Latina lo tiene, porque no lo va a tener el cubano. El cubano no es un bicho raro, el cubano es un ser humano, otro latinoamericano más. Es verdad. Gracias por estar con nosotros y el próximo viernes, todo aquel que te quiera ir a conocer a Books and Books a las 6:30, ahí está en pantalla. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a ti. Ya regreso. Bueno, este es el quinto segmento cuando puedo hablar con usted a través de las redes sociales. Ahí están en pantalla Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Toda esta internet que usted se comunica, se puede comunicar conmigo también. Vamos entonces a leer el primer mensaje que viene de quién, de Ramiro. María Elvira, escuchen esto. En ocasiones no me siento a gusto con algunos de los invitados que se expresan de forma para quedar bien con el público. Por favor, apriétalos un poco más. Que usted quiere que yo los apriete más, pero si la gente dice que yo soy misericordia, que conmigo no se puede hablar, que yo soy muy dura, que yo soy muy fuerte, usted quiere que yo todavía les meta más las tuercas. Bueno, si usted lo dice, yo voy a tratar de hacerlo. Gracias entonces por la sintonía y por la sugerencia. Como siempre digo al final de todos los programas, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Ahí está la página de internet mariaelvirasalazar.com, donde usted me puede escribir y ver programas anteriores. Gracias a Éxtasis Salón por el pelo, gracias a Dania por la cara y gracias a Gabriela por el atuendo. Gabriela Arango, una de las mejores en el sur de la Florida. Y a usted gracias por la sintonía. Como siempre, nos vemos mañana aquí en María Elvira. Hasta entonces, buenas noches.